Queridos hermanos, el devocional de hoy, el pensamiento de hoy, se titula Más me seguirás después. Está basado en Juan capítulo 13, verso 36. Lo leo, dice: Le dijo Simón Pedro: Señor, ¿a dónde vas? Jesús le respondió: A donde yo voy no me puedes seguir ahora, mas me seguirás después. Tal como hicimos con el devocional anterior, seguimos ubicados en el aposento alto, la noche en la que el Señor fue entregado, una noche de grandes revelaciones y de gran incertidumbre para los discípulos. Ellos no sabían que era la última noche, pero Él sí. No parece una Pascua más, había algo en el ambiente que les hacía suponer que se estaba gestando algo importante, aunque ellos no podían llegar a comprender qué era. No se necesitaba ser muy intuitivo para sospecharlo. Ellos se daban cuenta, ellos lo presentían. Hace unos meses que se venían preocupando porque siempre les advertía sobre un tema repetido, su muerte, y estaban tristes. Mucho más esa noche que comenzó en una forma tan atípica, lavando los pies a todos y desnudando la traición de uno de ellos. Nadie se atrevía a discutir la veracidad de esa afirmación, a tal punto que todos comenzaron a preguntarse si quizás uno de ellos escondía sin saberlo tamaño bajeza. ¿Seré yo, maestro? La salida intempestiva de Judas quizás trajo algo de alivio en Jesús y probablemente distendió el resto de la noche, por lo que ellos se dejaron llevar por esa sintonía mejorada, por ese ambiente más ameno y agradable que se produjo como consecuencia de la salida de quien luego se demostraría ser el malvado oculto entre ellos. Pero Jesús sabía que era la última noche con sus discípulos. El capítulo 13 comienza antes de la fiesta de la Pascua, sabiendo Jesús que su hora había llegado para que pasase de este mundo al Padre, como había amado a los suyos que estaban en el mundo, los amó hasta el fin. Había muchas cosas todavía que debía enseñarles en las pocas horas que compartiría con el grupo antes de que éste sea dispersado, y difícilmente ellos olvidarían los detalles de esa noche. La primera de esas profundas lecciones de esa larga noche tenía que ver con la humildad y el servicio. Ellos debían aprender a ser siervos. Sus corazones estaban endurecidos. Nadie quiso hacer la tarea del siervo ausente. Y Pedro escuchó que lo que hace el Señor, él no lo podía entender ahora, mas lo entendería después. Esa fue la primera vez que Pedro escuchó después, en esa última noche. Pero hubo una segunda vez que frenó el impulso del discípulo impetuoso, de temperamento extrovertido, activo y enérgico, que tiempo después se convertiría en el portavoz de sus condiscípulos. Y mucho más aún después de Pentecostés, cuando lleno del Espíritu Santo, con su temperamento ahora controlado por el Espíritu Santo, ejercería una gran influencia en el avance de la iglesia primitiva. Pero este Pedro todavía tiene que aprender a esperar. Vemos a un Pedro impaciente, quiere saber más de lo que se avecina, está muy confiado en sí mismo. Señor, ¿a dónde vas? Y la respuesta otra vez lo desconcierta, como la primera vez. Pedro, no puedes seguirme ahora, mas me seguirás después. Todavía no, después. No hay respuesta quizás más provocadora para un niño que quiera algo con insistencia que le digan después. Y no nos gusta que nos digan después, los queremos ya, porque vivimos en una sociedad donde las cosas se resuelven en términos muy cortos, hasta en cuestión de fracciones de segundo tenemos a nuestro alcance información y hacemos negocios que hace pocos años atrás ni siquiera soñábamos. No nos gusta esperar y desesperamos cuando no nos atienden rápido, o si nos toca una calle lenta buscamos otra rápidamente. Todo tiene que ser ya. Pedro es como nosotros, no acepta que le digan después, hasta arriesga un compromiso que pocos minutos después va a romper. Mi vida pondré por ti. Observamos en este pasaje tres magníficas lecciones que son útiles, precisas, no solamente para Pedro, sino también para todos nosotros. En primer lugar, el Señor le dijo: ¿a dónde yo voy? ¿A dónde va el Señor? ¿De qué está hablando? ¿Está hablando de la cruz? Porque muchas veces ya habló de este lugar a donde él iba. A los alguaciles que fueron a prenderle en el capítulo 7 de Juan,
Dice, me van a buscar y no me van a hallar, donde yo estaré vosotros no podréis venir. Lo mismo hizo en Juan capítulo 8, verso 21. ¿A dónde iba el Señor? Pues el Señor mismo lo aclara inmediatamente al pasaje que leímos, porque el capítulo 14 sigue con la palabra del Señor Jesucristo que les habla de la casa del Padre y dice, voy pues a preparar un lugar para vosotros. El cielo es el lugar a donde Él iba. Pablo experimentó una visión entrando a este lugar. Él estuvo en el mismo lugar de gloria donde Cristo llevó al ladrón arrepentido. Y allá escuchó palabras del lenguaje del cielo, palabras que no le fue dado poder repetir. El cielo es la morada de Dios y de sus ángeles. Desde allí es donde descendió Cristo y es allí donde volvió a subir por encima de todos los cielos. Allí fue coronado de gloria y de honra y desde allí intercede por nosotros y desde allí volverá a juzgar a los vivos y a los muertos. El cielo. Un lugar seguro para los tesoros, dijo el Señor Jesús. Un lugar para todos los creyentes. Un lugar que construyó Dios con sus propias manos. Un lugar donde no hay tristeza, ni llanto, ni dolor, ni muerte, ni maldición, ni noche. Un lugar donde los santos serán glorificados, donde la gloria será eterna. El lugar de las recompensas, el lugar de descanso y sin ninguna duda un lugar de servicio. ¿Cuántas veces cuando las cargas de la vida parecen insoportables o la muerte amenaza con llevarse a alguno de nuestros seres queridos, nuestros labios se abren para expresar el deseo del apóstol cuando dijo, tengo deseo de partir y estar con Cristo, porque eso es muchísimo mejor. Esto es lo que sentimos muchas veces en la vida, ante las contrariedades que se nos echan encima, pero ninguno de nosotros piensa en suicidarse porque ello no es la voluntad de Dios. Él nos dio la vida y es el único que tiene derecho a quitarla, pero cuando lo haga nos llevará a la casa del Padre, donde ha ido a preparar un lugar para nosotros. Deseamos ir al cielo. Pero la segunda palabra que dice el Señor es, todavía no puedes. Es así, y no como consecuencia de un edicto arbitrario del gobernante divino, sino en el infinito conocimiento y sabiduría suya, la cual no puede errar. Pedro no era apto para ir al cielo en ese momento. Había lecciones que debía aprender, lecciones de gran importancia. Tenía que aprender a conocerse a sí mismo, conocer al Maestro, conocer la gracia transformadora del Espíritu obrando en su corazón para transformarlo en un nuevo Pedro. Cuán orgullosamente se vanaglorió de que pondría su vida por Jesús, dando con ello la mayor evidencia de que no se conocía a sí mismo. Tenía que cambiar sus impetuosas resoluciones por el control y la dirección del Espíritu Santo. Tenía que aprender a confiar en el poder del Salvador, que podía librarlo de la mano de Herodes enviando a un ángel para sacarlo de la cárcel. Tenía que ser ceñido por otros y ser llevado donde no quisiera. Y esto fue lo que ocurrió cuando Nerón, muchos años después, decidió acabar con la vida de tantos cristianos, y Pedro fue sujetado por las manos rudas de soldados romanos y fue conducido seguramente a la prisión mamertina donde se alojaban los condenados a muerte. De esa prisión solo se salía para el suplicio. Y allí moriría, crucificado cabeza para abajo, porque no se consideraba digno de morir como lo hizo su Salvador y Señor. Todavía no, Pedro, después. ¿Por qué debemos esperar para ir al cielo? De la misma manera que Pedro debemos aprender muchas cosas antes de poner nuestros pies transformados en las calles de oro, antes de oír el lenguaje celestial y angélico, antes de ver con nuestros ojos renovados al Creador y sustentador de todas las cosas, nuestro Redentor y Maestro, y al Padre de las luces, en el cual no hay mudanza ni sombra de variación. Las pruebas son necesarias. Hay una escuela que no podemos esquivar. Hay asignaturas que debemos cursar y no podemos rendir libres como en la escuela. Hay cosas que solo podemos aprender como Pedro, viviendo, dependiendo, muriendo día a día, hasta el momento en que Cristo sea formado en nosotros y estemos capacitados para entrar a la casa del Padre,
preparada para nosotros en los cielos. El cielo deseado, pero el cielo todavía espera por nosotros. Pero ¿saben que en tercer lugar el cielo está garantizado? Porque el Señor Jesucristo le termina diciendo a Pedro, mas me seguirás después. No cabe ninguna duda de que Pedro recordaba en la oscura celda la promesa de Cristo. Poco antes había escrito sus cartas para los creyentes. Y él escribió en la primera carta, bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva por la resurrección de Jesucristo de los muertos, para una herencia incorruptible, incontaminada e inmarcesible, reservada en los cielos para vosotros, que sois guardados por el poder de Dios mediante la fe, para alcanzar la salvación que será manifestada en el tiempo postrero. La herencia nuestra está guardada en el banco celestial. La herencia incluye todo lo que el creyente gozará en el cielo por toda la eternidad y todo lo que será suyo por medio de Cristo. Las herencias terrenales son inciertas, pero esta herencia divina no está sujeta a ninguno de los cambios del tiempo y no hay vacíos legales en el título de propiedad de la misma. Esta herencia está guardada en la caja fuerte del cielo para el Hijo de Dios. Pero no solo la herencia está guardada para los cristianos, sino que estos están guardados para ella. En esta vida un heredero puede morir antes de poseer la herencia, pero la misma gracia que preserva la herencia celestial cuida de nosotros y nos preserva para que podamos gozar de ella. La elección de Dios no puede fallar. Los que fuimos escogidos en la eternidad pasada somos salvos ahora en el tiempo y seremos guardados para la eternidad futura. El creyente en Cristo está eternamente seguro. A pesar de las terribles circunstancias que rodeaban su prisión de muerte, Pedro no abrigaba ninguna duda de lo que le dijo Cristo cuando expresó las palabras, mas me seguirás después. ¿Cuántas veces en tiempo de apuro y aflicción esas palabras del Maestro le habrán servido de consuelo para su corazón? No importa padecer, hay bienaventuranza en ello, puesto que estas palabras siguen vigentes, mas me seguirás después. Que esto aliente nuestra esperanza y sumisión a la voluntad divina mientras dure el tiempo de nuestra peregrinación. Me seguirás después. Cuán glorioso fue para el atribulado discípulo ser llevado por ángeles a la región celestial, tal como lo fueron el mendigo Lázaro y el ladrón crucificado al lado del Señor. Hoy estarás conmigo en el paraíso. Y así será con todos los que confían en las promesas del Señor Jesús. Querido hermano y hermana, no sé cuáles serán las circunstancias que deberemos vivir hasta ese momento. Quizás tengamos que pasar por pruebas difíciles, pero recordemos que al final seguiremos los pasos de todos los que nos antecedieron y del mismo Señor Jesús a la casa del Padre. Que este pensamiento te ayude a enfrentar el día de hoy. Que Dios te bendiga.